Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. Quisiera empezar por el versículo de esta semana, el versículo que vamos a memorizar esta semana. La primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 4 dice en el versículo 10: Dios de su gran variedad de dones, de la multiplicidad de dones que Dios tiene, de los millones y trillones de dones que Dios tiene, les ha dado un don a cada uno de ustedes, o dones a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Ese es un regalo. La Biblia nos enseña que Dios nos dio dones espirituales, que Dios nos dio facultades, nos dio habilidades. Es un regalo de Dios. Hay personas que han sido maltratadas de niño y que de pronto una madre resentida, llena de rencor hacia su esposo o hacia su ex esposo, le dice a su hijo pequeño: no sirves para nada, eres igual a tu padre. Y queda clavado en el corazón y en la mente de ese pequeño hasta la adultez. Y dicen, cuando son adultos: yo no sirvo para nada. No me invite a que yo sirva en algún equipo ministerial en la iglesia, porque definitivamente yo no sirvo para nada. Pero déjame decirte, no es verdad. Eso no es cierto. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones espirituales, habilidades, talentos, recursos. No importa la condición en la cual te encuentres. No importa aún si eres un parapléjico. No importa si no tienes piernas como Novak, aquel hombre que predica a los jóvenes en diferentes lugares del mundo, sin piernas y sin brazos. No importa. Tienes algo para dar. Dios te ha dado un talento, un recurso, un don, una habilidad para que tú puedas servir a los demás. Aún si estás postrado en una cama, siempre hay algo para dar. La palabra ministerio, tan usada en el servicio cristiano, tiene su original en el latín y tiene un significado. Nos hemos acostumbrado a llamar a los equipos de servicio dentro de la iglesia ministerios. Y algunas personas asocian la palabra ministerio con el concepto de que tiene que ser un ministro. Entonces dicen, tiene que ser el pastor, tiene que ser el misionero, tiene que ser alguien que tiene una posición alta, el que ministra. Pero la palabra ministerio en su origen latín significa servicio. Significa que un ministro es el que sirve. Eso es ministerio, servicio. Estamos llamados a servir. Esa es la connotación. Ese es el origen etimológico de la palabra, servir. Es más, hay una profundidad en la palabra que va más allá del servir. Dice menos, o sea, el que es menos, el que está en el último nivel. Y ahorita vas a entender el propósito de ese significado. La Biblia nos enseña que el servicio no es solo para los pastores, que el servicio es para todos los creyentes. Mira al que está a tu lado y dile: tú estás llamado a servir. Todos los que creen están llamados a servir, aún sin importar que la condición en la cual te encuentras, ojo con esto, sea de pecado. Uy, pastor, usted está diciendo una herejía. Entonces, ¿por qué Jesús dejó servir a Judas? Y servía. Y cuando salieron los 70, de dos en dos, él fue uno de ellos. Y oraba por los enfermos y echaba fuera demonios. ¿No te imaginas por un momento a Juan? Juan fue el que descubrió, dice el Evangelio de Juan, que Judas se robaba las ofrendas. Y me lo imagino un poquito parecido a los hermanos de nuestra iglesia.
¿usted por qué deja servir a fulano de tal? ¿No se da cuenta que está en pecado? Y la respuesta de Jesús es: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Quiero que rompamos paradigmas al estilo de Jesús. No a mi estilo, al estilo de Jesús. Pablo afirma en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pablo dice: somos hechura de Dios, creados por Dios, que la inspiración de Dios para crearnos, el modelo de Dios para crearte a ti y a mí, fue su Hijo Jesucristo, para que hagamos buenas obras, para que sirvamos a los demás. Cuando Dios te creó a ti y a mí, tenía pensado de antemano las buenas obras que tú y yo haríamos. De pronto alguno hizo una buena obra y Dios ya lo sabía. De pronto alguno extendió su mano y le dio de comer a una ardillita. Y esa fue la buena obra del día. No sé qué dirán los gringos, porque cuando estuve recientemente en Chicago, mi hijo accidentalmente mató una ardilla y mi esposa le dijo: acabas de matar una ardilla. Estaba comenzando la primavera en Estados Unidos y mi hijo le contestó: ¿y qué, mamá? ¿Qué pasó? Mataste una ardilla. ¿Y qué? Pues que era una ardilla. Mi hijo le dijo: mamá, es que en esta época las ardillas son plaga. Nosotros los latinoamericanos nos enamoramos de una ardilla. Por eso fue que me acuerdo cuando veo la imagen en el video. Pero en Estados Unidos, en la época de primavera, son plaga. Hacen daño, terrible. Y matar una ardilla es lo más común. Se atraviesan por las calles y las aplastan, desafortunadamente. Pero ella estaba sirviendo a la ardilla. Esto es servicio. Quiero que sepas que no se necesitan títulos para servir. Yo te decía el domingo pasado que uno de los mejores títulos que puede tener cualquier persona es ser llamado ¿qué? Hijo de Dios. Si alguien te dice que tú no eres nada, tú dices: sí, soy alguien, soy importante, soy hijo de Dios. Amén. Y es un excelente título. Pero me llama la atención que los apóstoles, cuando escribieron sus cartas, no se denominaban hijos de Dios. Y parecería que se equivocaran. Santiago escribe en el capítulo 1, en el versículo 1: yo, Santiago, esclavo del Señor. En el original griego, la palabra que él usa es el doulos del Señor, porque había diferentes categorías de esclavos. Y había un esclavo que se llamaba el esclavo del tercer nivel en los galeones romanos. Era el esclavo que estaba en la parte de abajo, amarrado con cadenas. Dormía en medio de los excrementos suyos y de los demás hasta que moría. Esa fue la palabra que Santiago usó. A Santiago de pronto le importaba el título de hijo de Dios, pero no le importó mucho el título de apóstol. No dijo: yo, el apóstol Santiago, el pastor de Jerusalén. No dijo: yo, Santiago, el hermano del Señor, el profeta, el que anduvo con Jesús. No dijo nada de eso, y era hermano del Señor. Dijo: yo, Santiago, el doulos, el esclavo del Señor. Y qué excelente título. Cuando analizo ese título, me doy cuenta que pertenezco a Cristo, que pertenezco a Jesús. Yo no sé tú a quién perteneces, no sé de quién o de qué eres esclavo, pero ese título me dice que yo soy de Cristo. Mira al que está a tu lado y dile: yo soy de Cristo. Soy de Cristo. Qué bueno saber que somos de Cristo. Fíjate que Él no se ufana de ninguno de los demás títulos. Si sirves en tu iglesia, ¿cuál es el título que tú mismo te asignas? Porque existen hoy días algunos a los cuales tú llegas a la oficina pastoral y preguntas y dices: el pastor tal, y te dicen: no, ¿cómo se le ocurre? Por favor, está usted casi que blasfemando. Es el apóstol tal.
Recuerdo cuando comenzamos nuestra vida ministerial en la mina del Cerrejón en La Guajira, y Dios nos regaló un sueño, una función, porque lo que importa no es el título, lo que importa es la función que Dios te ha dado, el propósito por el cual Dios te coloca en un determinado lugar. Y Dios regaló un sueño a mi esposa y a mí, y era abrir un cordón de iglesias desde el norte hasta el sur de La Guajira, 5 iglesias. A los 15 años salimos de ese lugar después de haber abierto 5 iglesias del norte al sur de La Guajira. No fuimos pastores de ninguna de las iglesias, porque no nos interesaba el título. Pero hubo uno que otro que nos dijo: ustedes son apóstoles. El título no importa, lo que importa es la función, el propósito para el cual Dios te llamó. Amén. Para el cual Dios te llamó. No olvides nunca el propósito, no olvides nunca la función: servir a los demás. Amén. Yo quiero que veamos brevemente algunos aspectos del servicio cristiano, porque hoy tenemos algo muy especial al finalizar el servicio. Una primera pregunta: ¿por qué debo servir? ¿Por qué debo servir? La primera respuesta la encuentro en Cristo mismo. Debo servir porque Cristo vino con el propósito de servir. Ese fue el propósito de la venida de Cristo. Mateo capítulo 20 dice en el versículo 28: pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para qué, para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús no vino para formar una escuela de líderes, aunque esté implícito que haya liderazgo allí. Déjame, te aclaro un concepto del liderazgo que muchos quieren desconocer. El liderazgo está llamado a inspirar a otros con el ejemplo. ¿Aló? El verdadero líder está llamado a inspirar a otros con el ejemplo. Y el mayor ejemplo que todo líder tiene es Cristo. No vine para ser líder, no vine para mandar, vine para servir. Amén. Ese es el llamado de Jesús. Así que una persona puede estar postrada en una cama y alguien venir a visitarlo, a condolerse de él, a llorar por él y con él, y de pronto salir diciendo: salí inspirado por este enfermo, salí inspirado por él, me inspiró. Esa persona está sirviéndole, está dando un acto de servicio, porque está inspirándolo a imitar a Cristo. Amén. Y a eso estamos llamados. Jesús enseñó que aquel que quiera ser líder debe servir como él, que lo demostró lavándole los pies a los que él sirvió como sus propios discípulos. Tú y yo debemos imitar a Cristo y ser compasivos como él, demostrando nuestro amor y compasión por los demás. Lucas en el capítulo 7, en el versículo 13 dice: cuando el Señor vio a aquella viuda, la viuda de Naín, que tenía un solo hijo, que había perdido a ese único hijo y estaba condenada a la muerte por la cultura oriental, su corazón rebosó de compasión y le dijo: no llores, y después resucitó a su hijo. La Biblia nos muestra otro evento compasivo de Jesús en Lucas 17, en el versículo 12 y 13 dice: al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia y le gritaron a Jesús: Maestro, ten compasión de nosotros. La pregunta es: ¿sirves a la manera de Jesús? ¿Cuántas personas encuentras en tu vida que necesitan ser consoladas? Cuando veas a alguien triste, llorando, ora por esa persona. Hemos encontrado con mi esposa a veces personas en la calle que no solamente nos condolemos de ella, sino que vamos donde ella y le decimos: ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Quiero orar por ti. Porque, ¿sabes? La primera expresión de servicio que hay hacia una persona es orar por ella. La primera expresión de servicio hacia una persona es orar por esa persona.
Fíjate qué principios tan tremendos tenemos en la oración. Por eso no quiero que te pierdas el último servicio de este mes de junio, porque tengo una sorpresa que Dios me regaló en mi corazón para compartir contigo sobre cómo mantener los 5 propósitos en nuestra vida. ¿Sabes? Si tienes una necesidad, deja hoy tu petición de oración aquí en la iglesia. Si tú o alguien de tu familia está enfermo, si tu hogar necesita ser restaurado, si estás clamando a Dios por un trabajo, quiero que sepas que Dios nos llamó a orar por ti. El equipo ministerial de esta iglesia se reúne todos los martes en la mañana y lo primero que hacemos después de nuestro devocional ministerial es orar por las personas que han traído sus peticiones de oración a la iglesia. Eso es lo primero. Y el equipo de intercesión de la iglesia hace lo mismo. Así que si tienes una petición, tráela. Estamos llamados a orar por aquellos que lo necesitan. Pedro y Juan imitaron a Jesús en el servicio. De pronto, en algún momento, mientras Jesús estaba, tuvieron temor y mandaban a la gente donde Jesús. Como alguno que otro hermano, cuando alguien tiene un problema fuerte o de pronto necesita una liberación, le dice, eso no es conmigo, vaya donde el pastor. Pero no fue lo que Jesús hizo con los discípulos. Les dijo, les doy autoridad para echar fuera los demonios. Amén. Y como siervo, como hijo de Dios, como discípulo de Cristo, tú estás llamado a hacer lo que Cristo hizo. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 3, en el versículo 6. Pedro se encuentra con un mendigo paralítico. Y dice allí la escritura que allí en la puerta del templo, Pedro le dice a ese paralítico, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo, de los dones que Dios me ha dado, de la autoridad que el Espíritu Santo me ha dado, de eso que me has dado, te daré. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. La pregunta es, ¿tú imitas a Jesús? Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Anhela y desea profundamente en tu vida el Espíritu Santo de poder, que te da autoridad para orar por los enfermos y ellos sean sanos. Amén. Pedro lo dice allí en la primera carta, en el capítulo 4 que ya leímos. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don, por lo menos uno. Úsalo para servir a los demás. Cuando él dice a los unos y a los otros, se está refiriendo a la iglesia. Pedro se está refiriendo a la familia iglesia de Dios. Tus hermanos de tu iglesia necesitan que tú les sirvas. Tus hermanos de la iglesia necesitan no solamente que sirvas a ellos, sino que sirvas a otros con ellos. La iglesia está diseñada para servir. Estos 5 propósitos no son solo 5 propósitos para tu vida, sino 5 propósitos para la iglesia de Cristo. Cristo ama a su iglesia y quiere que sirvas a Él y que sirvas a tu iglesia y que sirvas a los demás a través de tu iglesia. Hoy, al finalizar este servicio, yo quiero que tú te acerques a uno de nuestros stands. A cada uno de los stands, al final van a explicarte un poco más con detalle, donde aparecen los diferentes ministerios de nuestra iglesia. Y tú le digas a Dios, yo tengo un don, yo quiero servir en este ministerio. Yo quiero servir en este equipo de servicio de la iglesia. Héroes. Nuestro ministerio a los niños necesita maestros, maestras que le enseñen el amor de Dios a nuestros niños. Servidores, ayudadores, punto de información. Son siervos de Dios que con alegría y con gozo desde las 6:30 de la mañana vienen, lavan, limpian, organizan las sillas, alistan los baños para recibirte con un abrazo de alegría cuando tú llegas cada domingo. Alabanza y danza que nos inspiran para adorar al Señor en cántico. Jóvenes y mujeres, cafetería que prepara el espacio para que tú puedas confraternizar con tus hermanos, para tener un tiempo de comunión. El discipulado relacional, bienvenida, el equipo de bienvenida, que están prestos a recibir a los nuevos y abrir su corazón y sus brazos para brindar la alegría de un Dios que nos ama. Los grupos de vida, aquellos que abren sus casas, sus hogares para que sus vecinos y sus amigos
conozcan el propósito de Dios para su vida y vivan ese propósito en sus vidas. Intercesión, los que oran por ti, misiones, los que apoyan financieramente y espiritualmente a los cerca de 8 equipos misioneros que apoyamos en diferentes lugares del mundo, medios audiovisuales, escenarios, los que preparan todo para que podamos ver las cosas mejor, y otros que de pronto están por nacer. Ahora, Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 42: y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Yo puedo servir por una recompensa, sin menospreciar a nadie, sin mirar a quién le sirvo, porque está diciendo aún a los más insignificantes, a los que considero más significantes, a esos debo servir. Al mendigo, al aparentemente mal llamado desechable, a ese estoy llamado a servir. Al gamín de la calle, al que te pega la sarna cuando lo abrazas. ¿Aló? ¿Has abrazado alguna vez un mendigo? ¿Has abrazado un gamín de la calle? ¿Has tomado de la misma botella que de uno de esos de la calle? Mi hijo sí. Cuando le estaba predicando a uno de ellos le dijo: si de verdad amas al Dios que dices amar, entonces tienes que tomar de la misma botella que yo tomo. Sucia, puerca. Pero ese mismo joven fue a buscarlo al día siguiente a las 2 de la mañana porque necesitaba a mi hijo. Sin importar quién es, tú estás llamado a servirle, a lavarle los pies aunque tenga pecueca. ¿Aló? ¿Te acuerdas del domingo pasado? ¿Sí? Una hermana en Cristo me dijo hoy: creo que mi esposo no ha conseguido trabajo porque todavía no me ha lavado los pies. ¿Sabes? Definitivamente no importa cuán insignificante pueda parecerte a ti o a otros el servicio que le prestas a Dios. Puede parecer escondido, que nadie lo vea, como nuestro precioso ministerio de intercesión. No los conoces. Tú no los conoces. Tú no sabes que se paran en diferentes lugares del templo mientras servimos, mientras predicamos, y están orando por ti y por mí. Que lo que yo hago se debe a ellos y no a mí mismo. A la oración que ellos hacen por mí y no a mí mismo. Pero son ministerios escondidos. ¿Conoces el nombre de ese que hoy te saludó cuando entraste, cuando llegaste a la iglesia? Un desconocido para ti. No hay ministerio insignificante. Te hago una pregunta: ¿por qué debo servir? Debo servir porque a Dios le agrada. Efesios dice en el capítulo 2, en el versículo 10: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando tú haces una buena obra, cuando tú sirves como Cristo, Dios te mira y Dios se sonríe y se agrada. Y se agrada. Y dice: estoy viendo a mi hijo reflejado en ti. Amén. Mira al que está a tu lado y dile: sirve para que Dios se sonría, porque verá a Jesús en ti. Esa es la inspiración. Yo te hago una pregunta: ¿será que tú dedicarías tiempo, esfuerzo, sacrificio y amor en diseñar algo que no sirva para nada? ¿Será que lo harías? Algo que no tenga ningún propósito. Cuando te pregunten: ¿y esta máquina para qué es? No sé, no sirve para nada, pero se me ocurrió crearla. Nadie haría eso, ¿verdad? Pues Dios tampoco. Pablo dice que eres hechura de Dios, que te creó para que sirvas con un propósito especial, para que hagas buenas obras. Ahora, ¿cómo te sientes cuando alguien hace ese propósito con desgano? Cuando alguien hace las cosas sin desgano. A Dios le agrada que le sirvamos de corazón, como Jesús sirvió de corazón. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, dice en el versículo 58: trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. ¿A quién le recuerda? ¿A quién? A Jorge Barón.
entusiasmo. Trabajen con entusiasmo, eso es lo que dice allí. Porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Nada, no importa el trabajo que hagas para el Señor. Pastor, es que eso que voy a hacer es bien poco. Hay algunos que me han dicho, pastor, es que yo no puedo ir al servicio, a la iglesia a servir, pero preparo unas excelentes empanadas. Las puedo hacer desde mi casa. ¿Aló? Pusimos esta semana en nuestros grupos de WhatsApp de los siervos, pusimos, necesitamos urgentemente hojas reciclables. Y comenzaron a llegar de una vez notas, hojas reciclables, yo le mando, yo tengo, voy a llevarle hojas reciclables. A propósito, te estoy diciendo, necesitamos hojas reciclables. Tenemos que cuidar el planeta. Así que si tienes, tráelas. Estamos necesitándolas en la iglesia. Se nos acabaron las aproximadamente 1000 que teníamos hace unos cuantos meses. Nada es inútil. Todo lo que hagas para el Señor es útil, después de que lo hagas con entusiasmo de corazón. ¿Sabes? No pongas excusas. Mateo dice en el capítulo 8, en el versículo 21, que uno de los discípulos le dijo al Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, déjame, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. No es que el papá se hubiera muerto, no. Seguramente Jesús le hubiera dejado que hubiera ido a enterrar a su papá. Era que él estaba diciendo, déjame que yo me vaya y cuando mi papá muera, yo vendré a servirte. Es como aquel que dice, Señor, yo te voy a dar el diezmo cuando me gane el baloto. Nunca lo va a dar. Nunca lo va a dar. Porque no es fiel en lo poco. ¿Sí entiendes? Así que no le pongas excusas. El diablo es el que nos pone excusas a nosotros. Segundo punto de esta mañana. ¿Con qué y con quién debo servir? Job dice en el capítulo 10, en el versículo 8. Tú me hiciste con tus propias manos. Tú me hiciste con tus propias manos. Qué maravilla saber eso. Pero me gusta la manera como dice el final de ese versículo. Tú me diste forma. Tú me formaste. Dios me dio forma a mí. ¿Sabes? De los trillones y trillones de personas que han pasado en la historia de la humanidad, desde la antigüedad hasta el futuro, no ha existido, no existe, ni existirá nadie como yo. Qué lindo soy. Pero tampoco hay nadie como tú, ni como tú, ni como tú. No hay nadie como tú. Dios te formó a ti de manera especial. Se gozó cuando te formó. Se agradó cuando te formó. Quiero que veas este acróstico. Dios tiene 5 características para formarnos a nosotros. El primero se llama formación espiritual. Los dones espirituales. Nadie tiene todos los dones. El único que tiene todos los dones, ¿quién es? Jesucristo. ¿Por qué? Porque es necesario que lo que a ti te falte lo tenga otro para que no se te suba el ego. Dolorosamente hay algunos que dicen, yo soy profeta. ¿Por qué no eres tú profeta? Yo hablo en lenguas. ¿Por qué no hablas tú en lenguas? ¿Sabes por qué? Porque lo que yo tengo le falta al otro, pero lo que el otro tiene me falta a mí para ser verdaderos compañeros. Amén. Para que no me enaltezca. Entonces Dios te dio experiencias espirituales, una formación espiritual, un don espiritual en particular. No sé cuál tengas tú. Un don del Espíritu Santo. Por ejemplo, voy a describirte uno de los míos. Yo tengo el don de la organización, de organizar las cosas. Cuando nos reunimos en una reunión de pastores con mi pastor, siempre que tenemos que planear algo, él dice, Héctor al ruedo. Tú eres el que tiene
la imagen macro de las cosas para poder hacer una estructura global de todo lo que vamos a planear. Es un don. Yo no sé cuál es el tuyo, pero Dios te ha dado uno. Tenlo por seguro. Cuando vengas a la clase de propósito de Descubriendo el Servicio, te vamos a enseñar cómo descubrir tu forma. Si estás en los grupos de vida, esta semana vas a comenzar a descubrir tu forma, la forma que Dios te dio. Oportunidades. Dios te ha dado oportunidades del corazón, los gustos. Por ejemplo, a mí no me gusta el jugo de aguacate. ¿A quién le gusta el jugo de aguacate? ¿A nadie? Pues yo conozco un amigo de Cali que le fascina el jugo de aguacate. Yo no sé cómo lo preparan, pero a él le fascina. A mí me gusta el Boca Chico y sudado. Estoy cometiendo un error hablando de eso a esta hora. Pero hay gente que no le gusta el pescado. Entonces Dios toma tus gustos y con tus gustos forma un servidor. Lo que te gusta a ti hacer, eso Dios lo usa para que tú sirvas. Recursos. Dios te ha dado recursos, te ha dado habilidades, te ha dado talentos, ya no dones espirituales. Mis hijos tienen el don de la música, el talento musical. Hay algunos que tienen aquí el talento musical. Levanten la mano los que tienen el talento musical. Inscríbanse en la alabanza. Y no deseches a nadie. Un día se presentó un joven a un ministerio de alabanza de una iglesia. Esto es una historia ficticia, pero quiero dejar la paradoja, la moraleja. Y le dijo al líder de la alabanza: yo tengo talento musical. Sí, cómo no. Y entonces el otro le hablaba y él no le oía. Entonces tuvo que sacar un aviso y comenzar a hablar a través de un aviso, el líder de alabanza. Y le escribió: ¿usted es sordo? Y le dijo: sí. El otro le contestó: sí, soy sordo. Y entonces usted no sirve para el ministerio de alabanza. Después llegó alguien y le dijo al líder de alabanza: acabas de rechazar a Beethoven. ¿Cómo le queda el ojo? ¿Usted sabía que Beethoven era sordo? El más grande músico que ha dado la humanidad era sordo. Era un excelente compositor, el mejor compositor que ha existido en la historia. Y era sordo. Así que no menosprecies a nadie, porque de pronto eres el mejor utilero del equipo de alabanza del mundo. Amén. Mi personalidad. Dios te ha dado una personalidad que solo la tienes tú. De los trillones y trillones de tipos de combinaciones de personalidades del mundo, solo tú tienes una, nadie más. Y por último, tus experiencias. Tus experiencias. Nadie tiene tus experiencias, solo tú. Así que Dios te ha formado de una manera especial. Sobre todo las experiencias dolorosas. Sobre todo las experiencias dolorosas. ¿Sabes? Creo que, como vimos el domingo pasado, Dios quiere que seamos más enseñables. Y la carta a los Romanos en el capítulo 8 dice, aquella que vimos el domingo pasado: porque a los que amamos a Dios, todas las cosas, repite conmigo, todas, las buenas y las malas, las que me gustan y las que me disgustan, las que me agradan y las que me duelen, todas las experiencias me ayudan a bien, para bien. Pero cuando tienes el aguijón en la carne no dices eso. Dices: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? Si soy el pastor de la iglesia. ¿Por qué permites que el pastor y la pastora estén pasando por este momento de tribulación en este momento? ¿Por qué estamos llorando, mi esposa y yo, cada día? ¿Por qué? Y he terminado por descubrir que no es por qué, sino es para qué, Señor.
Pregúntale a Dios para qué. Él tiene un propósito, porque ayuda para bien. ¿Sabes cuál es el propósito? El propósito básico por el cual Dios permite tus experiencias, tanto buenas como malas, dolorosas como a las que te agradan, las que te hacen feliz, es para que tú un día te puedas encontrar con ese que está pasando por las mismas que tú. Y tú le puedas decir a esa pareja matrimonial que llega diciéndote: mi hogar se está destruyendo, mi hogar se está acabando, y estos líderes de parejas les digan: yo pasé por la misma, ven, te ayudo, porque Cristo restauró mi hogar. Amén. Qué hermoso eso. Quiero terminar con esto. Debo servir con la iglesia y con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 y versículo 8 dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán ¿qué? Testigos. Desde el comienzo de su vida ministerial, a los 30 años, cuando Jesús comenzó su ministerio, después de haber cumplido el propósito de Dios en su familia. ¿Aló, jóvenes? ¿A qué edad comenzó Jesús su ministerio? Mientras tanto, ¿qué hizo? En su casa. ¿Qué hacía en su casa? Mesas, sillas, armarios. El mejor carpintero de Nazaret cumplió el propósito de Dios para la familia de él. No abandonó a mamá y a papá cuando José murió. ¿Aló? Cuando él cumplió los 30 años, dice la Escritura que el Espíritu Santo vino sobre él. Y él recita Isaías capítulo 61 y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha enviado para, y comienza a describir el propósito de Dios para su vida. Pero lo primero fue el Espíritu Santo sobre él. Tú y yo necesitamos al Espíritu Santo para servir a la manera de Cristo. Tú y yo necesitamos anhelar, desear profundamente, con toda nuestra alma, al Espíritu Santo, porque solo Él capacitó a los discípulos, aquellos temerosos, aquellos que peleaban unos con otros, aquellos que abandonaron a Cristo por temor a que a ellos los cogieran presos y los mataran en aquella noche en Getsemaní. Después se levantaron ante los mismos que mataron a Jesús y ya no tenían temor, porque el Espíritu Santo estaba en ellos. Tú necesitas al Espíritu Santo para servir a la manera de Cristo. Tú y yo necesitamos al Espíritu Santo. No puedes ser testigo si no recibes el poder del Espíritu Santo en tu vida. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, visita nuestra página soyintegral.org. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.